Así es, hermano. Estamos viendo el remanente. Este remanente es el apartado de nuestro Dios. En cada generación nosotros vemos ese apartado de nuestro Dios. En una generación perversa, en una generación que se ha olvidado de nuestro Dios, siempre se levantaba alguien. Siempre había alguien que Dios tenía ahí apartado para ir y compartir la palabra, para ir y clamar y doblar sus rodillas y glorificar el nombre de nuestro Dios. En los tiempos de una generación perversa del diluvio, ¿levantó a quién, hermano? Noé. Tenía un Noé, hermano. Tenía un Noé. Dios tenía un plan ahí. Una generación que no volteaba los ojos a Dios, pero había un Noé. ¿Estamos de acuerdo? En una generación donde había esclavitud, donde el pueblo de Dios estaba en Egipto, ¿a quién levantó? Tenía un Moisés. Un Moisés que ¿qué hizo? Libertó al pueblo con la ayuda de nuestro Dios, hermano. En cada generación nosotros vemos ese remanente de nuestro Dios. Nuestro Dios sigue trabajando. Dice el pastor, si no quiere uno, atrás viene otro y otro y otro. Él siempre tiene a alguien, hermano. Aunque no esté el pastor, aunque no esté cualquier otra persona, siempre hay alguien que ha confiado en nuestro Dios. Porque los planes de Dios, los tiempos de Dios, se van a cumplir, hermano. Nosotros no podemos detener lo que Dios ya ha establecido. Amén. Entonces, hermano, la iglesia en el remanente fiel, parte 2, hermano. Estamos en esta iglesia de Tiatira, hermano. Estamos entre el siglo XI y el siglo XIV. Hemos visto, hermano, que el evangelio se estuvo difundiendo a través de este remanente a Francia, Italia, España y otros países de Europa. Lo componían numerosas comunidades de cristianos, hermanos. Estaba levantando este movimiento que, separados de la iglesia papal, de esta iglesia que estaba pasando de ser iglesia cristiana como se conocía, a una iglesia católica. Aquí podríamos decir que es el momento donde se empieza a deformar todo esto: cristianos, católicos. Por eso es que posiblemente hay tantas denominaciones actualmente, ¿no? Los evangélicos, los pentecostés, todas estas denominaciones, hermano, porque se fue modificando, porque se fue trastornando el verdadero evangelio, pero todavía había quien levantara la mano y dijera, esto no es así, la palabra de Dios no dice de esta manera. Y la clase pasada vimos a los valdenses, que era este movimiento de hombres que creían en Dios y que se estaban levantando en contra de los católicos, en contra de la iglesia papal. Y hoy, hermano, vamos a ver a los albigenses. Este movimiento, hermano, tenía ciertas características. Los valdenses era un grupo de personas que estaban en contra del poder de la iglesia católica. Ellos se mantuvieron fieles en la sana doctrina, hermano. Ellos no se movían por lo que decía la mayoría. Ellos seguían fieles a la palabra siempre. La propagaron, hermano, con actos de con misioneros, hermano, que llevaban la palabra a todo lugar. Ellos se esforzaban, daban todo de sí para que este fuego, esta llama no se apagara, sino que el mensaje llegara puro a todas las personas. Veíamos un esfuerzo, y de hecho vemos en Apocalipsis cómo Dios alaba ciertas cualidades que vamos a ver más adelante. Ellos, hermanos, se apegaban demasiado al Nuevo Testamento. Desde los años 300 hasta la actualidad son los precursores de los que hoy llamamos evangélicos, o sea, nosotros, hermano. Ya que había numerosos grupos, hermano, había numerosos grupos de estos hombres. En cada país, en cada lugar había ese remanente fiel. Empezaron siendo muy pocas personas. Pero con el trabajo que ellos realizaron de evangelismo, después de 3 siglos, hermano, después de 3 siglos se vio un avance. Se dieron cuenta que se estaba propagando por primera vez, ahora sí, el evangelio, que ahora sí estaban multiplicando todos estos creyentes de la palabra de nuestro Dios. Pero tuvo que pasar ¿cuántos siglos? 3 siglos para que vieran fruto en esas misiones que estaban haciendo los hermanos. Han prevalecido, hermano, hasta la actualidad. Eso es esfuerzo, hermano, porque la palabra sigue siendo pura, la tenemos aquí intacta y la podemos hoy compartir. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver una parte más de este remanente fiel. Apocalipsis 2, 18, hermano, vamos para allá. Aquí vamos a ver estas características de esta iglesia de Tiatira, de este mensaje que fue enviado a estos hombres. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lea el 19, por favor, hermano. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu
paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén, hermano. La clase pasada vimos las obras y vimos el amor. En esta clase, hermano, vamos a estar viendo las otras dos que nos faltan, hermano, que es el servicio y es la paciencia. Amén. Son 4 virtudes las que nos marca aquí. Se las vuelvo a leer. Yo conozco tus obras. El amor, 1. Fe, servicio y paciencia, hermano. Vimos 2. Ahora vamos a ver estas 2 que nos están faltando. Entonces estamos en el periodo de Tiatira, del año 606 al 1500 después de Cristo, que es la época de la iglesia cristiana que se empezaba a llamar católica. Esta transición de ser la iglesia cristiana a la iglesia católica entró en una época de tinieblas la iglesia, hermano. Se comenzó a levantar pequeños creyentes, pequeños grupos que ya nos dimos cuenta que después de 3 siglos se empezaron a multiplicar. Nuestro Dios siempre tiene ese remanente fiel. Y en esta ocasión, hermano, vamos a ver a los albigenses. Hasta parece trabalenguas. Albigenses. Ellos tenían ciertas características al igual que los otros. Vimos la clase pasada, valdenses, ahora vamos a ver el de abajo, los albigenses, que tenían características similares, hermano. También eran el remanente de nuestro Dios. Descendientes, hermano, de la iglesia católica, también conocidos como catara, del griego cátaros, que significa puro. Estos hombres eran apartados, estos hombres eran puros, trataban todo el tiempo, hermano, de mantenerse diferentes a lo que era la iglesia católica. Por eso es que ellos salieron de esta iglesia, porque ya lo que le estaban compartiendo en ese lugar, las ideas, todo lo que estaban haciendo ahí, ya no iba con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué decidieron hacer estos hombres? Apartarse. Por eso es que los llamaban así, puros, porque ellos trataban de purificarse y no contaminarse con lo que se estaba compartiendo en esa iglesia católica. Animados por unas sólidas creencias, no dudaban en utilizar los textos sagrados de la Escritura para defenderse, hermano, porque era una lucha constante, los católicos, hermano, contra este movimiento que se estaba levantando. Pero fíjese muy bien, ellos, los albigenses, tenían un arma todopoderosa. Ellos, cada vez que los querían cuestionar, iban a las ¿qué? A las Escrituras, iban a la palabra, hermano. Entonces, ¿cómo les iban a ganar? Jamás los iban a pagar, porque ellos tenían unas bases sólidas. Ellos podían decir lo que quisieran los católicos, pero ellos regresaban a la palabra de nuestro Dios. Y así era la forma en la cual ellos ganaban. Ellos se seguían propagando, seguían compartiendo el mensaje y crecían en número. Resultaba muy peligroso, hermano, esto para la iglesia romana. Es por eso que fueron sumamente perseguidos. En todo lugar en donde ellos estaban, eran perseguidos por esta iglesia, hermano, porque no querían que este mensaje se estuviera compartiendo. Para ellos, los católicos, esto no era verdad. Este movimiento de los albigenses no era solamente una secta que se tenía que terminar, que tenían que pararla porque si no se iba a propagar. Pero ¿qué pasó? No pudieron con ellos, hermano, porque estaban firmes en la palabra de nuestro Dios. Su único ornamento, su única organización, hermano, de estos albigenses era una mesa cubierta con un mantel blanco, en la cual siempre se hallaba una Biblia en Juan 1:1. Tenían lugares especiales para reunirse. Y a diferencia de los católicos, que ellos ya tenían sus cruces, ellos ya tenían diferentes imágenes, idolatraban a María, tenían todo lleno de sus ídolos. Ellos, hermano, eran simples. Dice que tenían nada más una mesa con un mantel y tenían la palabra de Dios abierto en Juan 1:1. No necesitaban más, no necesitaban imágenes, no necesitaban cruces. Lo que necesitaban nada más era la palabra de nuestro Dios. Amén, hermano. Es lo que hoy tenemos nosotros. Sí hay floreros, sí tenemos instrumentos, tenemos aparatos de sonido que nos ayudan a compartir la palabra, pero lo más importante, hermano, es que tenemos a Dios, tenemos la palabra, tenemos la Biblia, y eso es lo que importa, hermano, y lo que nos va a hacer perseverar y mantenernos en este camino. Si no fuera así, hermano, si tuviéramos todas las cosas, pero nos faltara la palabra de nuestro Dios, esto se apagaría, hermano. Esto no duraría mucho tiempo, porque no tendríamos bases. Pero nosotros, al tener las bases, la palabra de nuestro Dios, seguimos al frente. Amén, hermano. Entonces, tenemos que Dios exalta ciertas cualidades de la iglesia de Tiatira, hermano. Tenemos las obras, la fe, y vamos a ver servicio y paciencia. Veremos estas últimas, hermano, del remanente fiel. Apocalipsis 2:19, regresamos y le va a dar lectura usted, por favor.
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén, hermano. Nosotros debemos de reconocer el esfuerzo que hicieron estos hombres. Así como reconocemos lo que hizo Noé, lo que hizo David, lo que hizo Sansón, todos estos hombres de fe, todos aquellos personajes que nos marca la palabra, también debemos de reconocer el esfuerzo que hicieron estos hombres porque el Evangelio nos llegara a nosotros. Porque hoy nosotros pudiéramos estar aquí glorificando el nombre de nuestro Dios. El servicio siempre debe ser reconocido, hermano. Aquí, aquel hermano que sirve en cualquier grupo, es de reconocerse, es de agradecerle por cualquier servicio, hermano, ya sea alabanza, ya sea ujier, ya sea moderador, ya sea maestro, cualquier hermano, es de reconocerse porque ¿qué conlleva? Un esfuerzo, una preparación. Cualquier servicio debe de ser reconocido, hermano, y no debemos de caer en lo contrario. No debemos dejar de ser serviciales, no debemos de dejar de ser servidores de Dios por volvernos unas personas pasivas, por ser unas personas tranquilas que caemos en la pereza, en no querer hacer nada, hermano. Son dos extremos. Porque, hermano, la pereza muchas veces nos ataca y nosotros no nos damos ni cuenta. A veces nosotros nos preparamos para diferentes ataques del enemigo, ¿no? Nos preparamos para los ataques que tiene nuestra familia contra nosotros, nos preparamos para los ataques que uno sufre en su trabajo, en su día a día. Uno se prepara previamente con la palabra, mentalmente, y no voy a caer en sus juegos, no les voy a seguir la corriente. Uno se prepara, hermano, pero para la pereza, uno es difícil que se prepare. De repente uno está leyendo la palabra y nos empieza a llegar el sueño, el cansancio, y cerramos la Biblia y nos dormimos, o nos vamos a hacer otra cosa, o de repente sacamos el celular y ya nos llegó la pereza y ya se cortó ese momento importante. Nosotros a veces no nos preparamos para eso, para la pereza, la dejamos pasar. Nosotros estamos vivos cuidándonos de este lado, pero la pereza de repente llega por la espalda y ya tumbó todos los planes que nosotros teníamos, ya tumbó toda esa actitud que nosotros teníamos. La dejamos pasar y no ponemos una barrera contra ella, porque nos estamos cuidando de otras cosas menos de esto que viene a nuestras vidas, hermano. La flojera, el cansancio, la pereza son herramientas, hermano, que usa el enemigo para querernos apagar. Esa pereza, esas dificultades no deben entrar a nuestra vida, hermano. Nosotros debemos de mantenernos siempre serviciales a nuestro Dios, porque si nosotros nos apagamos, tal vez podemos apagar a otros, pero si nosotros estamos activos, si nosotros somos serviciales, contagiamos a las demás personas, hermano. No solamente debemos de decir soy cristiano con la boca, sino también con nuestros actos, que se den cuenta que uno es diferente, cómo se maneja uno, cómo va, cómo habla. Todo es un conjunto, hermano. Lo que decimos y lo que hacemos debe de ir de la mano para que uno pueda dar testimonio. Se dice por ahí, hermano, se ha escuchado que uno de los problemas de los matrimonios, de las parejas, es que de repente uno se deja de esforzar. Tal vez uno se sigue esforzando, pero el otro ya no. Y aquí comienzan ciertos problemas a partir de esta pereza, hermano. Porque hay uno que se esfuerza y hay otro que no. Al principio de una relación uno abre la puerta, uno hace regalitos, detallitos, cartitas. No voy a voltear de este lado porque ya me están viendo feo. Uno se esfuerza por hacerlo, pero ya cuando uno da las cosas por hecho, ya llega la pereza, llega estas cosas, hermano, y uno deja de esforzarse como lo hacía al principio, deja de ser servicial porque ya da por hecho las cosas. Entonces empieza a haber problemas. Cuanto más en la iglesia, hermano, si empezamos a ser perezosos, si empezamos a llegar tarde a los servicios, y de hecho, pues nos hemos dado cuenta cómo ha pasado, hermano, y nos da el piedrazo a todos, hermano, porque hemos llegado muy tarde a los servicios entre semana. Y nos ha afectado bastante, hermano, porque nos hemos dejado de esforzar, porque hemos dejado esa parte y posiblemente hemos dicho, ay, ¿qué tiene? Ay, no pasa nada, 5 minutitos, 10 minutitos que empiece tarde el culto. Pero poco a poco ya hemos llegado a 20 minutos, si se da cuenta. ¿Sí? De esos 5 minutos, de esos 2, 3 minutos, ya es normal que el culto empiece a las 7:20, a las 7:18. Y eso, hermano, nos ha afectado en esa área. Y si nos ponemos a ver las demás áreas, los demás servicios, hermano, puedo apostar que también hay cosas que se han dejado de hacer que nos han afectado bastante, hermano. Entonces, nosotros
como la iglesia de Tiatira, debemos de ser siempre serviciales y no apagarnos en esa parte, sino seguir constantes. Todo el tiempo, hermano, esforzándonos porque la pereza no nos apague. ¿Qué pasaría si un arquitecto de repente llega a supervisar la obra de los albañiles y ve que un muro está un poquito chueco, tantito chueco? Y dice, ay, bueno, ya déjalo. Se va, regresa y ya luego ve que ese muro que estaba más alto está más chueco. Ay, déjalo. ¿Qué va a pasar con ese edificio, con esa construcción? Se va a caer, hermano, no va a ser segura. Por dejar tantito, hermano, después se vuelve algo sumamente grande que no va a permitir que esto avance, que esto se edifique. No se va a poder edificar sobre ese lugar, hermano. En este lugar también, si nuestro pastor de repente se harta de nosotros y dice, no, ya les dije 20 veces, ya estuvo, ya hablé con él muchas veces, ya no le voy a decir nada. Y sigue ese problema, hermano, se va a convertir en algo mucho más grande. Por eso nosotros oramos por nuestro pastor, oramos por nuestras autoridades para que se renueven en nuestro Dios, para que no se cansen de servir a nuestro Dios, porque hay un desgaste, ¿sí o no, hermano? La mayoría de los que estamos aquí servimos. ¿Hay un desgaste, sí o no? Sí, hermano, lo hay. Es real, está ahí, pero nuestro Dios nos invita a venir a descansar en Él, a venir a renovar nuestras fuerzas con nuestro Dios para seguir adelante y que Dios reconozca que sea una virtud nuestra también esto, el servicio, hermano, ser una persona servicial aquí y allá afuera, hermano, para poder ser diferentes. La palabra de Dios en Mateo 7, hermano, nos habla acerca de esforzarnos y que por ese esfuerzo, hermano, nos van a conocer. Por ese esfuerzo vamos a dar testimonio de aquel que nosotros creemos. Mateo 7, 15 al 20. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16, usted, hermano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos nos van a conocer. Hasta ahí, hermano. Es importante que nosotros nos mantengamos siempre activos, hermano. Que no venga nadie a apagar nuestra fe, que no venga nadie a querernos decir que ya no seamos así. En los trabajos pasa demasiado. Aquel que se queda unos minutitos antes, después de tu horario laboral, aquel que de repente hace alguna labor que no le correspondía, te quieren apagar, te quieren quitar esa parte servicial que tú eres. El otra vez me acuerdo que estaba levantando allá en la alberca donde trabajo, estaba levantando unas basuras que estaban ahí. Y de repente llega mi amigo, y me empieza a decir que por qué hago el trabajo que no me corresponde, que eso lo haga otra persona, que yo mejor me ponga a hacer otras cosas. Y así con eso, hermano, muchas cosas más me ha dicho para querer apagar. Le digo, esto no nada me quita. Es mi esencia, es lo que yo soy. Tú no me vas a venir a apagar. Lo estoy haciendo porque a mí me nace, porque así me han enseñado, porque así estoy formado. Y tú no me vas a apagar, porque eso es lo que yo he creído, lo que yo he querido ser. Nadie te tiene que venir a pagar, hermano. Debemos de permanecer en estas cuestiones, hermano, porque nuestro Dios siempre nos manda a hacer. El mandamiento, hermano, que mandó a los discípulos, ese gran mandamiento es ir. Comienza con ir y predicar, ¿no? Es una acción, ir, ve. Dios siempre te manda, ve y haz esto, ve y esto. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, levántate. Levantarse es una, ¿qué? Una acción, hermano. Dios nos manda acciones, ¿se da cuenta? Ve, levántate, predica, esfuérzate. Siempre es una acción, hermano. Dios demanda de nosotros acción, no solamente palabras. Van de la mano, hermano, siempre. Y la iglesia de Tiatira estaba haciendo esto, y los valdenses estaban haciendo esto, y los albigenses también se estaban esforzando, hermano. A pesar de que estos dos nombres que les acabo de mencionar son distintos, seguían los mismos preceptos, y más adelante vamos a ver las características que tenían cada uno de ellos, hermano. Entonces hay que esforzarnos. No solamente hay que dejarle todo el peso a una persona, no solamente al pastor, no solamente al líder del grupo. Somos un cuerpo en Cristo, amén. Entonces el esfuerzo es mutuo, hermano. Siempre debe ser un esfuerzo mutuo para que esto pueda salir adelante, hermano. Y cuando nuestro Dios venga por nosotros, nos encuentre trabajando, y no solamente descansando y viendo lo que están haciendo los demás, sino apoyando y remando desde atrás, hermano, para salir adelante. Es lo que nos llama nuestro Dios. Vamos a Romanos 12, del 6 hasta el 11. Aquí, hermano, nosotros tenemos un consejo que Pablo escribe, hermano. Un consejo para la iglesia, un consejo para todo aquel que sirve. Así que vamos a darle lectura alternado. Dice el 6: de manera que teniendo diferentes dones,
dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7. O si de servicio, el servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén, hermano. ¿No qué? Perezosos. No perezosos, hermano. Aquí también Pablo nos exhorta a no ser perezosos, y esos dones que le ha dado a cada uno, que estamos 100% seguros que aquí también Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades, hay que ponerlas en práctica, hermano, hay que llevarlas a cabo, que no se apaguen, sino que sigamos adelante, hermano, cada uno en su labor, para que esto pueda servir, hermano, para que las demás personas puedan llegar a este lugar y se unan juntamente al cuerpo de Cristo, hermano. Dios nos llama a servir, amén. Entonces, esa es la característica, hermano, que nos llama nuestro Dios, a servir. Más adelante vamos a ver la otra característica. Vamos ahora, hermano, con estas prácticas que tenía el remanente fiel en esta época, que es la doctrina de los valdenses. Tenían varias, hermano, varios puntos clave que tenían estos hombres, hermano, que tenían que seguir al pie de la letra. Estos hermanos tenían ciertos puntos que no podían faltar, que guiaban su camino de fe, hermano, y que vamos a ver con estos puntos que ellos seguían, con estas partes que ellos profesaban, hermano, si concuerda con la palabra que tenemos actualmente. Si verdaderamente estos hombres eran evangélicos, si verdaderamente estos hombres eran cristianos, y lo vamos a checar parte por parte con la palabra de nuestro Dios. Primer punto que decían ellos, hermano, decían que la fe verdadera debe ser siempre acompañada de las buenas obras, pero no solo las obras, no son las obras las que salvan. Vuelvo a leerlo. La fe verdadera debe ser siempre acompañada de las buenas obras, pero no son las obras las que salvan. ¿Les suena algún versículo? ¿Les suena algún pasaje de la Biblia? A ver, hermano, vamos a Efesios 2, del 8 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El que sigue: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Concuerda, hermano, lo que profesaban estos hombres con la palabra de nuestro Dios? Amén. Amén, hermano. ¿Le podemos poner una palomita? Amén. Vamos con el siguiente. Dice: el pecado es justificado delante de Dios solamente por la fe en Cristo Jesús, no en nadie más. Estos hombres decían solamente por Jesús. La Iglesia Católica decía que eran justificados con las indulgencias que ellos daban. Recuerda, hermano, esas clases. Los católicos querían que ellos pagaran cierta cantidad con ciertas cosas para que fueran justificados, pero la palabra de nuestro Dios nos dice que solamente es a través de Jesucristo. Fíjese bien, por favor, Romanos 5, del 1 al 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, hermano, el siguiente, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solamente, hermano, por Cristo Jesús somos justificados. Por nadie más, ni por un papa, ni por alguna autoridad de la iglesia. Nosotros no somos justificados por el acto que tuvo el Señor Jesucristo para con nosotros. Ahí mismo en Romanos, por favor, vamos al 3:24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la Iglesia Católica te la quiere vender. ¿Y aquí qué dice? Que es gratuitamente. ¿Nosotros qué hicimos para merecer ese sacrificio del Señor Jesucristo? Nada, hermano. No hicimos absolutamente nada. Es gratuito eso que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres, hermano, llevan 2 palomitas. Amén. Vamos con el siguiente punto. Decían que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecadores, por los pecados de muchos. Una sola vez, hermano. Hebreos 9:28.
Porque actualmente tenemos a los católicos que cada año, ¿qué hacen? Su Vía Crucis, ¿sí o no? Su representación, siempre andan haciendo su representación y siguen con esto, se siguen flagelando el cuerpo, se siguen lastimando, se siguen yendo hasta la Basílica de Guadalupe de rodillas, caminando, esa peregrinación, ese sacrificio que Dios no está pidiendo. Y aquí vemos que estos hombres, este remanente, está guardando esta sana doctrina, está guardando la palabra de nuestro Dios intacta. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan, hermano. ¿Amén? Amén. ¿Tenemos una tercera palomita para estos hombres? Amén. Así es, hermano. Cuarto punto, Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro, no hay otro mediador. Posiblemente la Iglesia Católica ven como mediador al Papa, ¿no? Ven como mediador al sacerdote, aquella persona con la cual ellos van y confiesan sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos dejan sus pecados según con ellos al confesarlos, y este hombre los lleva según con Dios. Pero nosotros tenemos acceso directo ¿con quién? Con el Padre. El único intermediario es el Señor Jesucristo. No hay otro. No hay por qué andar confesando nuestros pecados unos con otros. No tenemos que acercarnos al pastor a decirle lo que hicimos. Simplemente nosotros, en una actitud de reverencia, nos acercamos a Dios en el nombre de Cristo Jesús y tenemos redención. Amén. Fíjense estos dos puntos, los voy a leer juntos. En lugar de invocar a los santos, debemos imitar sus virtudes. El culto a los santos y de las imágenes es una idolatría que Dios desaprueba. Fíjense, aquí estos hombres, hermano, imitaban la fe de los hombres del Nuevo Testamento. La vida de Pedro, la vida de Pablo, esas vidas, hermano, que eran ejemplares, más no los idolatraban. ¿Se da cuenta cómo la Iglesia Católica lo que hace? Los vuelve santos, los vuelve ídolos y están atrás de ellos. Pero lo que hacían estos hombres, los primeros evangélicos, era imitar su fe. Era decir, ok, esos hombres se esforzaron, yo quiero imitar su fe, mas no lo voy a idolatrar, mas no voy a hacer una oración en su nombre, mas no voy a ponerlo en un lugar que no le corresponde. Ellos sabían diferenciar entre hombres de fe e una idolatría. Amén, hermano. Nosotros podemos imitar la fe tal vez de nuestro pastor, tal vez de algún hermano que se esfuerza diariamente por leer la palabra y seguir esos preceptos, pero no por eso lo vamos a poner en un pedestal. No por eso nosotros vamos a convertir en un santo. Igual usted, hermano, con cualquier predicador en internet que le guste cómo predique, puede imitar su fe, puede imitar su conocimiento, puede seguirlo, mas no lo vuelva un ídolo, hermano. Y era lo que hacían estos hombres. Sí, seguían las palabras que dijo Pablo, que dijo Pedro y todos estos hombres que escribieron el Nuevo Testamento, mas no los volvían ídolos como la Iglesia Católica. Fíjense esta gran diferencia. Y también el culto a los santos y de las imágenes es una idolatría que Dios desaprueba. Todo el Antiguo Testamento, hermano, vemos que hubo conflictos con la idolatría. Muchísimos conflictos porque el pueblo de Dios se olvidó de él y se fue en pos de los ídolos de los otros pueblos. Todo el Antiguo Testamento vemos dificultades con esta cuestión. Y aquí ellos, hermanos, los valdenses, están firmes en que no van a caer en este punto tan importante. No van a caer en la idolatría, se van a mantener fieles a lo que Dios quiere, porque tenemos un Dios celoso, un Dios que nos ama, que nos quiere solamente para Él, que la gloria solamente le pertenece a Él, hermano. El punto 7 dice: el Papa es el hombre de pecado e hijo de perdición. Esto también lo dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre ¿de qué? De pecado. De pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos hombres rechazaban esto, hermano. Estaban firmes en este pasaje de la Biblia que nosotros estamos leyendo.
porque rechazaban al Papa. Por eso es que salieron de la Iglesia Católica antes que se siguieran contaminando de ella y formaron mejor su grupo, siguiendo la palabra de nuestro Dios. Porque ese hombre que se sienta en el lugar de Dios no es Dios. Las demás personas le ponen un lugar divino, piensan que es una persona divina, pero no es así. Es un simple hombre que está llevando mal la palabra de nuestro Dios y trae engaño y trae mentira. Por eso es que nosotros debemos de seguir fieles en la palabra, hermano, como lo estaban haciendo estos hombres. Dice el 8, hay que confesar los pecados solamente a Dios. Estos hombres seguían este precepto, seguían estos mandamientos. Solamente a Dios hay que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Y le va a dar lectura a usted, hermano. ¿Cómo dice la palabra de nuestro Dios? Aquí lo tenemos enfrente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Amén, hermano. Solamente a nuestro Dios hay que confesarle nuestros pecados. A nadie más, hermano. No hay que llevarle chismes a nadie más, porque no va a traer una solución a nuestras vidas. Cosa contraria a lo que va a hacer nuestro Dios. Él nos va a mostrar un camino nuevo. Él nos va a redimir, va a limpiar nuestras heridas, nos va a levantar, nos va a dar palabras de ánimo para que sigamos adelante y no volvamos a caer con esa piedra de tropiezo. Y por último, hermano, uno de los preceptos, el 9, dice: no hay sacerdotes en la iglesia del Nuevo Testamento, todos los creyentes son profetas y deben asegurarse por medio de las escrituras y de la verdad que predican. Ellos no se confiaban por la persona que estaba al frente de ellos. Ellos no depositaban toda su confianza tal vez en el predicador que tenían ellos. Ellos todo lo escudriñaban, ellos todo lo cuestionaban. Y lo cuestionaban no en lo que ellos creían, sino lo cuestionaban con la palabra. Ellos no se dejaban llevar por lo que decía la persona que estuviera enfrente, quien les predicara la palabra. Todo lo llevaban a la palabra. ¿Les recuerda algún versículo? Vamos a Tesalonicenses 5, 21 al 22. ¿Por qué? Examinándolo. Es que estaba mal. Sale. Examinándolo todo, retened lo bueno, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Examinando qué? Todo. Todo. ¿Y qué vamos a retener, hermano? Lo bueno. Lo bueno. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Y eso estaban haciendo estos hombres, no dejándose llevar por unas bonitas palabras, por una bonita forma de hablar, por una bonita presentación de aquel que estaba enfrente, sino ellos lo examinaban todo y se quedaban con lo bueno. Esa era la clave, hermano, para que ellos pudieran seguir adelante y para que se propagaran y que el evangelio, hermano, realmente explotara y hubiera un remanente. Porque si no, hermano, con el paso del tiempo hubieran sido lo mismo. Se hubieran unido a la iglesia católica también. No hubiera una diferencia entre los dos. Pero la diferencia de este remanente es que permanecía fiel, examinaba todo y retenía lo bueno. Era un punto clave, hermano, para que ellos pudieran seguir adelante. Entonces, hermano, como nosotros podemos ver, cada uno de estos puntos, aunque fue hace miles de años, hermano, 1000 años, aunque fue hace 1000 años estos puntos, nosotros seguimos practicando cada uno de estos. Nosotros seguimos teniendo cada una de estas características aquí resumida en la palabra de nuestro Dios, en una iglesia del siglo XXI comparada con una iglesia de aquel tiempo. Entonces, estos fueron los precursores de nosotros, de los evangélicos, de los verdaderos cristianos que retuvieron lo bueno y rechazaron lo malo, que todo lo escudriñaron y permanecieron fieles en la palabra de nuestro Dios, hermano. Debemos de seguirnos esforzando, debemos de seguir adelante, hermano, siempre con la palabra de nuestro Dios, siempre fieles a los mandamientos, siempre fieles a estos preceptos que nos dio nuestro Dios. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén.
ustedes. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cómo están? Si usted en algún momento se sintió como que inquieto de ¿qué está pasando aquí? Hermano, este mensaje es para usted. Ya nos dijo bien nuestro hermano acerca de dos virtudes que esta iglesia de ese tiempo desarrollaba. ¿Cuál nos dijo que fue una de ellas? Y la otra que estábamos ahorita pues viendo, a ver, a prueba. La paciencia. Por ahí, en cuanto mi hermano Ariel dejó las cosas, 2 que 3 voltearon así de ¿y dónde está? Estamos acostumbrados a que todo sea así, que en cuanto este baja, ya viene el relevo, ¿verdad? Así, hermano, que si usted se sintió así como que un poco inquieto, pues le repito, este mensaje es para usted, es para ti y para mí. Amén, hermano. Estamos viendo la paciencia de estas comunidades. Y para ello me gustaría, por favor, que fueran todos a la palabra de Dios. Apocalipsis 2:19. Lo leemos todos juntos. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son. Amén. El Señor estaba, como nos dijeron en la clase anterior, estaba haciendo una alabanza a esta iglesia, donde reconocía unas de sus virtudes, y las que vamos a analizar en este momento es la paciencia. Pero no es la paciencia a la que usted se imagina o a la que empezó a experimentar ahorita en estos breves minutos, que hasta una hermana dijo, bueno, yo creo que mejor me voy al baño rápido. No es esa paciencia, hermano, de la que le quiero hablar. Para eso, hagamos un hincapié, vamos a analizar el porqué de esta palabra, de dónde viene, por qué está en esa traducción, cuál es el original, etc. La palabra en latín es patientia, que deriva del verbo patim, que significa sufrir. Se relaciona con esta actividad, es decir, que se relaciona con el padecer, el sufrir y el padecer, y se hace con la conciencia de que el beneficio llegará sin importar su origen. Se caracteriza porque quien la posee actúa con tranquilidad, es decir, que por más adverso que esté el asunto, por más difícil que se vea, está confiado en que en algún momento las cosas van a mejorar. Va a llegar la solución, quién sabe por dónde, pero va a llegar. Pero esta definición pues está muy aburrida, la verdad, como que carece de algo. ¿A poco esa es la paciencia del Señor? De, Señor, pues en algún momento tú me vas a salvar, tengo un problema y la solución pues va a llegar, yo aquí te espero, Padre, yo soy paciente. No, de hecho la traducción original es en el griego, y esta palabra, ¿alguien la conoce? Hipomoneo. Es la palabra que combina dos, atención y espera. ¿Qué quiere decir? Que es una espera atenta. Es una virtud auténtica cuando una persona siente profundamente las cosas contra las que lucha, pero sin embargo desprecia el dolor a causa de esto, desprecia el dolor a causa de Dios. ¿Y cuál es nuestro mayor, o quién es nuestro mayor ejemplo de la paciencia? Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo de paciencia. Él renunció a su gloria y se entregó por cada uno de los que estamos aquí, hermano. Vamos rápidamente, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Muchos lo hemos leído. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta virtud, hermano, de la paciencia no es para cualquiera. Este tipo de paciencia de la que estamos hablando tú y yo es realmente una paciencia que está siempre en activo. No es una paciencia de la que espera quietamente a ver qué es lo que va a suceder, a ver cómo se van a dar las cosas. No, esta paciencia es: estoy en espera, entre comillas, pero al mismo tiempo estoy en activo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Mire lo que dice Romanos 5:12. Vamos a leer algunas cuantas citas. Hablar de paciencia, hermano, hay ejemplos vastos en la Biblia. Traté de buscar en internet cuántas veces se repite la palabra paciencia en la Biblia y ¿sabe? No encontré ninguna. Creo que se requiere de paciencia para empezar a contar cuántas veces se repite la palabra paciencia en la Biblia. Por ahí encontré un breve artículo que decía que 800 y tantas. No lo sé, se me hizo una exageración que sean, pero la verdad no lo sé. Quizá un día, cuando mi paciencia se desarrolle más, me ponga a contar cuántas veces aparece la paciencia o paciencia en la Biblia. Romanos 5:12, 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Le decía hace un momento que esta virtud no es para cualquiera. Esta paciencia de la que te estoy hablando no es para cualquiera. Es para aquellos que tienen fe y que tienen esperanza, pero depositada en Dios. No fe en aquellas personas que me pueden ayudar a resolver el problema. No esperanza en mi jefe, o no esperanza en que el poli a lo mejor se me va a echar la mano. No, la esperanza no está depositada en ninguno de esos personajes, ni ninguno del que te imagines. La esperanza, hermano, y la fe está depositada únicamente en Dios. Y aquellos que logran tener esa confianza, esa esperanza, esa fe, son quienes pueden ser acreedores a tener este tipo de paciencia. Es muy padre ser paciente cuando nada nos surge, cuando nada nos genera premura. Es muy fácil, hermano. Yo creo que tú te has dado cuenta, lo has experimentado, aquellos que manejan, aquellos que andan en carro, o aquellos que andan en transporte. Es muy fácil andar esperando, pues hay tráfico, el alto ya duró mucho, no llevo prisa. Realmente ahí la paciencia para nosotros es bien papita. Ahí no experimentamos realmente lo que es la paciencia. Ahí es algo pues que se nos hace fácil. Como cuando uno va al médico, dicen va a ir al IMSS, va a ir al ISSSTE, dice, ya sé que voy a invertir todo el día. Entonces, sin problema, ese día no me programo nada, que me atienda hasta que se le dé la gana al doctor, que acabe de desayunar y que ya me despache. Ese tipo de paciencia, hermano, no es a la que me refiero, porque esa es una paciencia sencilla, esa es una paciencia fácil. Pero ¿qué pasa cuando algo te urge? ¿Qué pasa cuando ahora sí realmente las cosas necesitan que se resuelvan rápido? Te puede venir ideas como el desánimo, desesperanza y todo lo negativo que se te pueda ocurrir. Así como estos personajes que nos acaba de explicar nuestro hermano Ariel, ellos no desfallecieron. Todo el tiempo su paciencia estuvo depositada en Dios. Esa paciencia que fue enseñada desde los primeros evangélicos. Esa paciencia es la que ellos aprendieron y es por la cual entregaron su vida. Otros pudieron decir, mejor voy a ser paciente esperándome en mi casa, me voy a guardar, me voy a refugiar, me voy a alejar quizá del centro del problema y voy a ser paciente, y cuando las cosas ya se tranquilicen, ahora sí voy a reaparecer y voy a continuar con lo que estaba haciendo. No, estos personajes que estamos hablando del remanente de Cristo, segunda parte, este remanente, hermano, aplicó la paciencia que en ese tiempo ya no se quería hacer. La paciencia que Cristo había enseñado con su ejemplo, con su vida. Usted se imagina al Señor Jesucristo siendo golpeado, siendo torturado. ¿Cómo se dice cuando te dicen que tú dices algo y no es cierto? Difamado. Cuando te difaman de cosas que tú no dijiste. Cuando
Sabes que cierta persona, tú ya lo sabes, te va a traicionar, y aún así pareciera, le haces creer que no pasa nada. Le dices, ve a hacer lo que tienes que hacer, con esa paciencia y con ese amor. Imagínense al Señor Jesucristo. Ese es el mayor ejemplo que tenemos tú y yo. Y en la Biblia podemos encontrarnos bastantes. Podemos hablar de Abraham cuando esperó la promesa de Dios. Podemos hablar del pueblo de Israel cuando estuvo los 40 años en Egipto. Y así no la podemos mirar. Podemos hablar del rey David cuando estuvo en persecución. Él fue paciente delante de Dios, pero esa paciencia estuvo en activo. Él no perdía el tiempo. El que hacía, adoraba. El que hacía, alababa a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Y hermano, déjame decirte que para que tú tengas paciencia y desarrolles esta paciencia que vamos a llamarle hipomoné, para que tú desarrolles la hipomoné, necesitas al menos 3 cosas. Diga conmigo: determinación, perseverancia y permanencia. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Cuando le estaba buscando su mamá como desesperada. ¡Ay, mi hijo, ¿dónde está? Estaba desesperada María. Y cuando ya lo encontró, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo: me ocupa estar en los negocios de mi Padre. Él ya estaba determinado, él ya estaba dispuesto a terminar la obra por la cual Él fue enviado aquí a la tierra. Primera cosa que debes obtener, hermano, que debes sembrarte en tu corazón: sé determinado. Segunda cosa, perseverancia. Aunque todas las cosas estén en tu contra, tú tienes que seguir. Aquellos que han tenido la oportunidad de emprender un negocio, de acabar una carrera, incluso acabar la preparatoria, requiere perseverancia. Va a haber maestros que te quieran poner el pie, va a haber compañeros que no te van a querer apoyar, que van a ser también tu pie de tropiezo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú que dices: yo estoy determinado, quiero terminar lo que inicié y voy a perseverar en esto, venga lo que venga. Y última cualidad, la permanencia. Nos pasa mucho, hermano, que cuando tú y yo, hablando acerca del remanente de Cristo y de esta paciencia, vamos a llevarla al enfoque de la encomienda que el Señor Jesús nos hizo: ir y hacer discípulos a las naciones, ir y darle y predicarles el evangelio. Yo sé, hermano, que todos los que estamos aquí en algún momento le hemos compartido la palabra a alguien y no cree, y le volvemos a compartir y no cree. Quizá entre amigos platicamos y uno expone su punto de vista, uno expone lo que ha creído, y aún así no hay un cambio. Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence, no nosotros. Pero sabe, uno como carne puede a veces llegar a decir: ya me voy a desanimar, ya no le voy a contar nada a esta persona, ya que crea lo que quiera, que siga con su idolatría. Ya oré por él y ya me lo encontré otra vez echándose sus chelas aquí a la esquina. Ya le compartí el evangelio y ya está otra vez juntándose con estos vagos que nada más lo están llevando a un camino de perdición. Hermano, ahí es donde nosotros debemos decir: voy a permanecer en esto, nada me va a mover. Yo llegué aquí, estoy determinado, voy a perseverar, venga lo que venga, y voy a permanecer. Nadie me va a mover de aquí porque estoy sobre la roca que es Cristo. Amén. La paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. No es una cualidad que ahorita con una oración tú y yo, que vengan las pruebas, yo voy a ser súper paciente. Eso no va a pasar. Esto es algo que hay que ir desarrollando. Bien nos lo dijo nuestro hermano Ariel hace un momento en la escritura, que dice que por sus frutos los conoceréis. Va a haber miles de situaciones que van a querer apagar esto que tú quieres desarrollar, pero por ello, hermano, se llama fruto. Por eso son frutos del Espíritu Santo. Un fruto lleva su tiempo a desarrollarse. Va a haber vientos, va a haber sol, va a haber plagas. Para que el fruto se desarrolle, va a haber ciertas cosas que se van a querer imponer y no van a querer que ese fruto se lleve a cabo. Por eso, hermano, es un fruto. Se desarrolla, requiere paciencia, requiere madurez. Lleva su tiempo. Y al final, aquellos que pueden disfrutar de ese fruto van a decir: yo también quiero desarrollar ese fruto. ¿Por qué? Se nos ha encomendado que sean ellos
los que se conviertan a ti y no que seas tú los que se conviertan a ellos. ¿Y cómo lo van a saber? ¿Cómo los vamos a inspirar? ¿Cómo vamos a hacer ese remanente fiel? ¿Cómo vamos a hacer ese pequeño grupo de personas que han permanecido fiel a lo que han creído, en lo que Cristo ha enseñado? ¿Cómo lo hacemos? Con el ejemplo. A veces queremos ser muy místicos, queremos ser muy espirituales. Si estamos entre los compañeros del trabajo de la escuela, y están todos comiendo contigo, tú estás haciendo tu oración, ¿no? Dices, pues para que puedan vean que yo doy gracias a Dios. A veces queremos ser muy místicos, o empezarles a decir algo de la palabra. Se puede y es válido, pero ¿qué trato de decir con esto? No siempre hay que hacer esas cosas. A lo mejor no te sale compartirle a alguien, a lo mejor y te puedes cohibir si das gracias por los alimentos. ¿Sabes con qué lo vas a hacer, hermano? Con tu ejemplo, con tu vida. Y hablando de la paciencia, con eso. El maestro ya se puso todo histérico, mi mamá ya se puso toda histérica, el pastor ya me regañó, y hay que ser pacientes. Vamos a demostrar eso aquí con los de aquí adentro y con los de allá afuera. El jefe ya me está regañando, ya me está llamando la atención. La paciencia, hermano, en este siglo es algo que es difícil de desarrollar en este siglo, porque la tecnología nos ha acostumbrado a que todo sea rápido. Ya le dije hace un momento, en cuanto mi hermano Ariel dejó el micrófono y dijeron, ¿dónde está el que va a compartir la palabra? Y todos volteando para atrás de, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Somos impacientes. Ustedes no saben si el que va a pasar se le desabrochó la agujeta. O sea, en este siglo es difícil desarrollar la paciencia, hermano, pero no imposible. Cuando tú demuestras la paciencia de la que te estoy hablando, estás dando el testimonio de Dios. Oye, pero ¿cómo es? Como lo que nos compartía nuestro hermano Ariel, que estaba haciendo un acto de servicio. Él tuvo que ser paciente para aguantar lo que le estaba diciendo el otro, porque conocemos a nuestro hermano y a lo mejor él no le pareció lo que le dijo, y él fue paciente y dijo, no, yo estoy acostumbrado a esto, es lo que me han enseñado, y listo. Ser paciente hasta con nuestras palabras, con nuestros actos. Porque así como a Pedro, que lo ubicaban, es que tú eres de ellos, tú perteneces al clan, tú perteneces al grupo de Cristo, hablas igualito que él. A ti, hermano, te tienen que decir lo mismo. Oye, hay algo distinto en ti. Yo veo que todos se desesperan y a ti te veo bien tranquilo, te veo paciente. Pero también, hermano, metidos en los temas de la iglesia, tienes que ser paciente con aquellas personas que no quieren creer. Tienes que ser paciente con aquellas personas que te van a atacar, como a estos personajes que vimos, que no quisieron aceptar la doctrina de la iglesia católica. Tienes que ser paciente, aguantar, porque en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, siempre va a haber un grupo de personas, y no son grupos pequeños, pueden ser grupos grandes, que van a estar en contra de lo que tú haces. Hace 8 días nos hablaban acerca de que si ponías alabanzas en tu casa, si escuchabas la predicación en tu carro, pequeñas cosas que demuestran unas grandes cosas, tu relación con Dios. Y ese tipo de cosas tú tienes que aguantar, y aún más cuando es dentro de tu familia. Quizá tú eres el remanente en tu casa, tú eres el remanente en los Bautista, en los Flores, en los Gómez, en los Sánchez. A lo mejor tú eres ese remanente, y cuando vas a las fiestas donde ellos se reúnen y empiezan a sacar los alcoholes, empiezan a lo mejor están idolatrando, tienen ahí a su Guadalupe, y a ti te empiezan a decir, oye, ¿por qué no haces esto? Uno tiene que explicarles con paciencia. Pablo decía que el evangelio no es para andarlo, no es para echar pelea. Y nosotros con nuestra vida no tenemos que hacer eso, hermano. Vivimos en un tiempo donde desarrollar la paciencia es difícil. ¿Y qué necesito para desarrollar la paciencia? ¿Alguien lo sabe? Ahí que está en la escritura, Romanos 5, versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que ¿qué? Que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo el Señor te va a dar a ti paciencia, hermano? Si van pasando mis hermanos de alabanza,
¿Cómo es que el Señor te va a dar a ti esa paciencia que el Señor quiere que desarrolles, que tengas ese amor por la obra? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de las dificultades, llámese económicas, llámese por dinero. Ponle el nombre que tú quieras, hermano. ¿Quieres que el Señor te dé paciencia? ¿Quieres tú de ese fruto, hermano? Porque a lo mejor, y yo estoy hablando de más, y tú dices, no, yo no quiero de eso. Pásenselo a alguien más. Pero yo creo que eso no pasa aquí. Creo que todos queremos desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Y este es uno de los más importantes, o de los que más pesan en este siglo, donde estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Porque la tribulación va a producir paciencia. ¿Seremos ese remanente fiel, hermano, que va a esperar y va a soportar hasta la muerte? Tú y yo no sabemos cómo se va a empezar a desarrollar el mundo, cuáles son los acuerdos internacionales que se van a empezar a llegar, si va a haber guerra, si no va a haber guerra, si de repente se le aloca a algún país y el evangelio empieza a ser atacado como en el primer siglo. No lo sabemos, hermano, pero tú tienes que estar preparado y desde ahorita tienes que empezar a desarrollar esta paciencia que el Señor quiere que hagas. Porque aún con todo y la desgracia, ¿qué es lo que hizo Cristo? Él mantuvo la mirada fija en el Padre. Ponte de pie, hermano. Él mantuvo la mirada fija en Dios. Él mantuvo la mirada fija, aunque aún no lo conocíamos nosotros. Él lo hacía por ti y por mí. Soportó el camino de la cruz. Con paciencia fue llevado como cordero al matadero, por la salvación tuya y por la salvación mía. Yo te invito, hermano, en esta mañana, que tú vuelvas a decirle al Señor: Padre, necesito de esa paciencia. Van a venir las pruebas, sí, Señor, pero estoy dispuesto. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Heme aquí, Señor, yo quiero de eso. ¿Cuántos quieren más de Dios, hermano? ¿Cuántos quieren más de los frutos del Espíritu Santo? ¿Realmente quieres esto? Haz una oración conmigo, hermano. Bendito Padre Celestial, queremos desarrollar aquellos frutos, Señor, que solamente provienen de aquellos que tienen tu Espíritu Santo. Nosotros creemos que tenemos a tu Espíritu Santo y queremos desarrollar y queremos llevar a cabo estos frutos, Padre. Desarrolla aún más, ahí pídele a Dios, hermano, desarrolla aún más en mí el servicio. Quiero ser servicial. Desarrolla en mí la paciencia, como dice tu Escritura, siendo pacientes para con todos, con los de aquí adentro en la casa y con los de allá afuera que no te conocen, Padre, para que a través de mis frutos ellos se puedan acercar a ti y puedan conocer que hay un Dios que vive en mí y que es un Dios que puede habitar en ellos y los puede llevar a niveles que no conocen, Padre. Nos comprometemos una vez más contigo a que desarrolles en nosotros tu propósito, Padre. Danos esa determinación, Padre. Danos esa permanencia. Danos esa perseverancia, Señor. Porque así como tú te mantuviste fiel hasta la muerte para salvarnos a nosotros una vez más te decimos: queremos serte fiel a ti. Queremos permanecer fiel en este camino que es angosto, en este camino que es difícil, donde no cualquiera entra,